especulaban todos los análisis. Estamos hablando de la provincia de Córdoba, que la Libertad Avanza terminó consolidando un contundente 42% de los votos en estas elecciones legislativas, lo que le permitió sumar 5 nuevos diputados nacionales en esta lista encabezada por Gonzalo Roca, dejando lejos a Unión por la Patria, pero también lejos, y ahí sí la sorpresa, a Provincias Unidas, encabezado por Schiaretti, que era la figura en la provincia. Pero ahora vamos a hablar con quienes habitan y cuentan la realidad desde allí todos los días. Estamos ya en comunicación con Emilia Calderón, periodista de FM La Ranchada de Córdoba. Emilia, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Hola Emilia. Hola, un placer poder compartir con ustedes en Radio Trinchera. Gracias por la invitación y muy buenos días para todos y por supuesto la audiencia. Igualmente, una alegría tenerte acá para que también nos puedas contar un poco. Venimos hablando, viste, de a poco, los resultados nacionales. Ahora nos estamos metiendo en detalle en cada una de las provincias. Y Córdoba, decinos vos mejor, pero fue una sorpresa, ¿no? Los resultados. Totalmente sorpresa lo que pasó en Córdoba, porque primero creo que las encuestas volvieron a perder, que tenemos que entender que las encuestas que se dieron previo al domingo no pudieron reflejar la realidad que se vivió con la cantidad de votos aquí en Córdoba y también a nivel nacional. En un momento se hablaba de que Provincias Unidas iba a tener alrededor de el 37% de los votos y que la Libertad Avanza iba a ir por debajo, ¿no? De este resultado de Provincias Unidas. Bueno, lo que sucedió el domingo fue una sorpresa total porque Juan Schiaretti, el cordobesismo a cargo del gobierno de Martín Yarlora, bueno, obtuvieron una cantidad de votos que no era la esperada. Y eso trajo, por supuesto, las críticas hacia la propuesta que habían traído de su candidato Juan Schiaretti. Finalmente, ¿cómo quedó conformado la renovación de las nueve bancas de diputados? 5 para la Libertad Avanza. Ahí vamos a charlar un poquito de quiénes son quienes entran, ¿no? De Córdoba, porque la verdad que son totalmente desconocidos. Quienes quedaron por Provincias Unidas y una banca que quedó para Natalia de la Sota, que ahí sí representó una sorpresa por parte de la candidatura de Natalia de la Sota por Defendamos Córdoba, porque fue por fuera del partido de Provincias Unidas, por fuera del armado del cordobesismo, sacó un 8% de los votos, en un momento se hablaba de que iba a sacar más del 10%, más cerca del 13%, pero obtuvo Natalia de la Sota la renovación de Defendamos Córdoba. Lo que se habla es, bueno, la sorpresa también de cómo se movió Defendamos Córdoba para poder llegar a esta bancada por parte de Natalia de la Sota. La otra sorpresa fue lo que pasó con Fuerza Patria, Pablo Carro, Coti San Pedro. Pablo Carro no renovó su banca. En Córdoba, siempre lo que fue la construcción de Fuerza Patria o el kirchnerismo en su momento, nunca tuvo un anclaje en la provincia de Córdoba. Claro. Nunca lo tuvieron, nunca se pudo construir y vinieron con un discurso, lamentablemente, que a los cordobeses y a las cordobesas que votaron ampliamente a este gobierno nacional, que decidieron volver a apoyar a Javier Milei, bueno, no pudieron tener un anclaje y me parece que el kirchnerismo en Córdoba, la representación de Fuerza Patria, de los sectores populares que venían apoyando ciertos reclamos ante el gobierno nacional, se van a tener que dar la discusión de qué es lo que pasó y también lo va a tener que hacer el cordobesismo porque fue una gran sorpresa. No se esperaban estos números y también una gran crítica a la cantidad de votos que se perdieron con respecto a la elección del 2023 y a la elección de medio término del 2021, porque estamos hablando de 19 puntos que se han perdido entre una elección y otra para el cordobesismo y para Provincias Unidas. Emilia, buen día. Franco te saluda de este lado. Con respecto, bueno, nombrabas un poco alguna característica de la elección y lo comparabas justamente con elecciones de medio término, que quizá es lo más concreto cuando queremos hacer alguna comparación, comparar justamente con elecciones que tengan que ver, digo, comparar manzana con manzana y no manzana con peras. Pero hay algo que sí vimos y que quizá
ha funcionado de termómetro, sobre todo la elección nacional, las generales, digo, del 2023, en las que Javier Milei llega a un tercio del electorado en ese momento, y después logra un gran despliegue, un gran desarrollo en distintas provincias, ¿no? Córdoba, una de ellas. ¿Cómo analizás no sé si decirle crecimiento, pero sí decirle instalación de La Libertad Avanza como partido y sobre todo como orientación, teniendo en cuenta que el mandato ya ha mostrado gran parte de sus ejes y sus líneas y ha logrado tener este apoyo a nivel nacional, pero específicamente en Córdoba muy sorpresivo? Yo creo que el análisis que venimos haciendo de ciertos sectores populares, que venimos trabajando sobre todo en comedores, en merenderos, que venimos hablando mucho de la alimentación, de la defensa de la educación pública, el día lunes estábamos totalmente desorientados. El día lunes no sabíamos qué podíamos pensar con respecto a lo que había sucedido. Por supuesto que ya cuando Macri gana la presidencia, en aquella elección que Córdoba marcó el 75%, empezamos a tener un termómetro de lo que le estaba pasando a Córdoba. Córdoba odia profundamente, y esto no lo digo yo, sino que hay un sector que odia profundamente al peronismo. Tiene una cuestión antiperonista muy marcada en Córdoba, un amplio sector, otros no, por supuesto, que venimos pensando mucho la justicia social, venimos pensando mucho la defensa de los derechos humanos, pero hay un sector, y creo que lo que sucedió en el día domingo con estas elecciones fue remarcar ese sentir que tienen hacia algunos sectores que tenemos aquí en Córdoba. Hay que entender que la provincia de Córdoba tiene una variedad muy amplia. Si nos fijamos en el mapa, todo lo que es el sur, sureste, que es la pampa, digamos, de nuestra Córdoba, que es el sector productivo del agro, es lo que se pintó de violeta. Claro. Si vamos al mapa y vemos el norte, que es el norte de el campesinado, que es el norte que piensa de otra forma, el noroeste, votaron a Provincias Unidas. Ahí me parece que se marca un poco la realidad que se vive a nivel provincial de estas diferencias de ingresos económicos y actividades económicas que se desarrollan en la provincia. Y creo que también fue un voto en contra del cordobesismo, en contra de que la candidatura fuera hacia Schiaretti. Schiaretti es alguien que representa una forma de política que los cordobeses y las cordobesas ya no lo quieren, ya no representa eso. Si bien el caudal de votos que ha recibido es amplio, porque hay que decir que más del 20% y que hayan ingresado 3 diputados no es algo malo para ellos, pero la crítica esperaban otros resultados, por supuesto, pero me parece que los y las cordobesas han dicho no queremos a Schiaretti, no queremos a Natalia de la Sota y mucho menos queremos a Pablo Carro. En este momento Gonzalo Roca, que es una persona totalmente desconocida, que no se lo ha visto en los medios de comunicación, representó eso y los cordobeses y las cordobesas fueron a votar estas ideas que tienen, y hay mucho discurso en las calles, chicos y chicas también, que tienen que ver con, me parece que también marca el pulso nacional de hay que seguir esperando. Claro. Bajó la inflación, pero hay que seguir esperando, ¿no? Lo escuché mucho el domingo, el lunes, post elecciones a esto, y me parece que la gente de acá de Córdoba, muchos vecinos y vecinas, lo siguen apoyando y siguen marcando eso, con todo el dolor de lo que significa para muchos sectores, ¿no? Porque claro, acá en Córdoba armamos grandes marchas en defensa de la universidad pública, en defensa de la educación, de la salud, y sin embargo, en las urnas se dicen otras cosas, claro, ¿no? Emilia, quería consultarte porque, bueno, vos mencionabas las movilizaciones por la salud, por la educación, pero también hubo unas fuertes movilizaciones por el desempleo, porque vimos que en las fábricas estaban despidiendo gente, militarizando fábricas, como lo vimos en el caso de Río Tercero. ¿Cómo ves que hayan, bueno, ya un poco lo describiste, pero cómo se puede volcar, cómo se pueden volcar los cordobeses hacia La Libertad Avanza, teniendo en cuenta que vienen planteando reformas laborales, vienen persiguiendo trabajadores, tanto en los hospitales como en las fábricas y demás?
Yo creo que los y las trabajadoras votaron hacia otros sectores, pero que no fue lo necesario para que llegara a ganar Provincias Unidas o Defendamos Córdoba o Fuerza Patria. Creo que el gran caudal de votos de los y las cordobesas vinieron de los sectores empresarios, de los sectores del agro. La situación con la empresa en Río Tercero y la situación con FADEA, que es la fábrica de aviones acá en Córdoba, la situación de las automotrices aquí en el sur de la ciudad de Córdoba Claro. es alarmante. Sin embargo, me parece que no termina de calar el discurso de lo peligroso que está haciendo que tengamos una reforma laboral en nuestro país y en Córdoba. No está calando fuertemente la realidad que tienen que vivir miles y miles de estudiantes universitarios frente a la preocupación del desfinanciamiento de la universidad. Me parece que lo que está primando es otro tipo de pensamiento, el pensamiento de grandes empresarios, el pensamiento de los grandes grupos económicos que piensan más en la llegada del dólar y cómo metió ese miedo inconsciente, ¿no? Del discurso de Donald Trump de que si no lo votábamos a Javier Milei, a las listas que presentaba o al armado de Karina, perdíamos todos los argentinos y argentinas. Entonces, eso caló muy fuerte en Córdoba y caló muy fuerte el pensamiento que llevan adelante los grandes empresarios del sector agropecuario, del sector del campo de nuestra provincia, me parece. Emilia, algo que nosotros estuvimos también dándole vuelta, tanto el lunes como el martes, alrededor de los resultados a nivel nacional, pero también lo tratábamos de hacer algún análisis más capilar, de la misma manera que recién Male hacía referencia a la situación en Córdoba, hacíamos referencia a repertorios electorales, la Libertad Avanza en zonas industriales como por ejemplo, en Santa Fe, el cordón industrial en Villa Constitución, ¿no? Un nivel de conflicto tan grande allí y, sin embargo, han logrado capitalizar más de un 60% de los votos en estas regiones. ¿Crees que hay un voto evitando una hipótesis de quilombo atroz del lunes si las elecciones hubiesen sido distintas, si hubiese habido, por ejemplo, un resultado favorable nacional a Fuerza Patria, una derrota del gobierno nacional y que algunos incluso han salido a hablar? Bueno, hay una situación económica muy frágil y una derrota electoral puede llevar a eso. ¿Crees que eso puede haber movilizado también, o mejor dicho, fortalecido ese voto opositor, si se quiere, a una fuerza nacional como Fuerza Patria? Yo no lo creo, yo creo que ciertos sectores populares que venimos luchando por mejor alimentación, por los derechos de la educación, no lo pensábamos así, pero hay muchas personas de la ciudadanía que sí lo vieron así y que por eso volcaron ese voto. Y yo creo que también faltó mucha información de algunos sectores de lo que realmente iba a suceder el lunes. Yo creo que se habló mucho de que el dólar iba a subir, de que iba a haber devaluación, lo escuchamos a Caputo en un montón de medios de comunicación, Patricia Bullrich saliendo también previo a las elecciones diciendo de que si se perdían las elecciones el lunes iba a ser un desastre. Entonces yo creo que eso caló fuertemente en muchos sectores de los y las votantes de nuestro país y de acá de Córdoba particularmente. Ese miedo a que se devaluara, que tuviéramos una súper devaluación del peso, que subiera el dólar, de qué iba a pasar. Ese discurso en las calles se estuvo dando mucho, ¿no? Me parece que lamentablemente, yo no sé qué iba a pasar, porque no teníamos la bola de cristal de qué iba a pasar si ganaba Fuerza Patria a nivel nacional o si Provincias Unidas sacaba el 42% de los votos, a diferencia de lo que sucedió con la Libertad Avanza. Pero esa realidad yo creo que sí caló, ese discurso de Donald Trump entrometiéndose en la política, en la discusión electoral, a través del swap, a través de todo lo que sucedió previo a las elecciones, ha calado fuerte. Me parece que sí hubo una discusión, pero también me parece que hay otras discusiones que no pasan por Estados Unidos y que tienen que ver con ciertas decisiones. Hay un discurso de odio que es muy tremendo y que está calando fuertemente. Nosotros tuvimos el caso del doble femicidio, ¿no? Acá en Córdoba, y los discursos que escuchábamos de odio
por esa defensa del machismo fue tremendo, compañeros y compañeras. Entonces digo, no solamente pasa por reivindicar lo que dijo Donald Trump o lo que iba a pasar con el dólar el día lunes post elecciones. Me parece que hay unos discursos que están saliendo y que están presentes no solamente a nivel nacional, sino acá en Córdoba, y que la tarea que nosotros tenemos como medios de comunicación, que nosotras tenemos como medios de comunicación comunitarios, populares y cooperativos, tiene que ser dar la información necesaria para poder dar ciertas discusiones, que la tenemos que seguir dando, porque no pueden pasar que tengamos esos discursos de odio por parte del gobierno nacional y que se sigan diciendo tantas cosas tan horrorosas, ¿no? Me parece que no solamente pasó con el dólar o con el discurso de Donald Trump, sino con esos discursos que estamos teniendo que están afectando tanto a nuestras sociedades, ¿no? Emilia, te agradecemos por el tiempo, por este análisis también. Nos quedamos sin tiempo, pero quiero recomendar una de las notas también de La Ranchada en la página web que justamente describe, ¿no?, uno por uno los candidatos y las candidatas que ingresaron en representación de Córdoba, que como vos decías al principio, muy desconocidos, de un amplio, digamos, características y perfiles curiosos, por lo menos, de mínima, para conocer. Así que la recomendación también a que vayan a ver el portal de La Ranchada. Les mando un abrazo enorme, compañeros y compañeras. Ha sido realmente un placer para mí poder compartir la mañana de Radio Trinchera y muchas gracias por hacerme formar parte. Gracias a todos y todas. Fuerte abrazo. Saludos por allá. Pasaba entonces Emilia Calderón, periodista de FM La Ranchada de Córdoba, sobre los resultados sorpresivos de las elecciones en la provincia, que uno no esperaba que gane Fuerza Patria, pero no con esta contundencia de La Libertad Avanza, que efectivamente pintó esta provincia de color violeta. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trincheras